Bueno, Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, catedrático universitario y gran amigo de la prensa dominicana a propósito de libertad de prensa, a propósito de Julian Assange, a propósito de todo lo que estamos hablando. Y yo creo que es una de las personas más indicadas para hablar, para ayudarnos a entender sobre la pertinencia o no de una reforma constitucional. ¿Cuáles aspectos entiende él que son necesarios reformular ya? Buen día, Cristóbal. Buen día. Buenos días, un placer, como siempre, estar en el día, madrugando. Madrugador. Es necesaria una reforma constitucional. Hay varios constitucionalistas que dicen el pueblo debe de pedir la constitución. Es el pueblo, es el país que te indica cuándo se debe de reformar una constitución. ¿Es necesario reformar una constitución? Yo creo que el parámetro para decidir impulsar un proceso de reforma debe ser la identificación de si la Constitución vigente tiene cuestiones que ameriten ser modificadas. Y yo creo que la Constitución vigente, que es la Constitución del año 2010, a pesar de haber establecido un hito en el proceso histórico de reformas a la Constitución en la República Dominicana, y a pesar de toda la plataforma que creó como base para un proceso de relanzamiento institucional en el país, tiene cuestiones que deben ser revisitadas. ¿Cómo cuáles? Yo creo que en el año 2010 se tomaron decisiones en la Asamblea Revisora de la Constitución que implicaron retrocesos importantes en ámbitos institucionales sensibles como el sistema de administración de justicia. Y pongo un ejemplo específico: la incorporación del Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura fue una decisión cuya consecuencia práctica consiste en una ruptura del equilibrio de fuerzas políticas que conforman o que tienen representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso tiene lo que ha favorecido desde entonces acá es la preponderancia casi absoluta de un partido político, o para decirlo más claramente, del órgano de dirección o del presidente de la República para la decisión de quienes integran instancias tan sensibles de la vida institucional como el Tribunal Superior Electoral, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional. Es decir, son los órganos supremos de administración de justicia político, electoral y casacional, en el caso de la Suprema Corte de Justicia. De lo que dice entonces se desprende que sí hace falta una reforma constitucional. Y te digo pero para ponerte un ejemplo, siguiendo en el ámbito del Consejo, al Consejo Nacional de la Magistratura se le dio facultad para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y pienso que fue una decisión muy desacertada. Se discutió, se criticó en su momento, y por eso desde que la Constitución fue proclamada el 26 de enero del año 2010, vuelvo y digo, a pesar de todos los elementos positivos, que son muchos en esa Constitución, es una Constitución que hace un hito y hay que reconocerlo. ¿Usted no estuvo en esa modificación? Yo estuve participando en todo el proceso, y yo fui asesor de la Asamblea Nacional en el proceso. Entonces, digo, a pesar de eso, yo he dicho, en los últimos 14 años la Constitución necesitada de reforma. Necesitada de reforma. Así que a mí no me sorprende la iniciativa de modificar la Constitución. Pienso que se omitieron decisiones en ámbitos como el del Ministerio Público, para referirme a uno al que el presidente
le ha puesto especial énfasis el presidente Luis Abinader en su propuesta, y es que, vuelvo y digo, a pesar de que hubo avances, hubo un elemento sensible en la configuración, en la configuración del modo de designación del titular de la Procuraduría General de la República. Esta no es una cuestión menor, y yo no soy de los que piensa que debe salir totalmente del ámbito orgánico de la Presidencia de la República. Sin embargo, yo creo que debe reducirse la discrecionalidad del presidente de la República. Que no sea el designado procurador en el modo de designación de del titular de la Procuraduría. Para que la gente entienda, ¿qué conlleva esa discrecionalidad? Bueno, el presidente lo puede quitar, el presidente es un funcionario de libre designación y remoción. Significa que el presidente lo designa y discrecionalmente lo puede destituir. En cualquier momento. Pero además no se estableció un régimen adecuado de incompatibilidades. Por eso nosotros hemos tenido en la Procuraduría General dirigentes cimeros de los órganos cimeros de dirección política de partidos políticos. Entonces, eso es una anomalía en la realidad político-institucional de la República Dominicana, signada, entre otros muchísimos problemas, por supuesto, por una práctica inveterada de corrupción y de impunidad. Esa cuestión de la no existencia de un régimen de incompatibilidades, lo cual le permite al presidente de la República designar a quien quiera, ha sido parte del lastre histórico en las dificultades para el combate de la corrupción y el mejoramiento del clima de impunidad en la República Dominicana. Yo creo que, y si quieres lo graficamos, es decir, un dirigente político con la investidura del Procurador General de la República, al que la legislación le da facultades discrecionales para requerir cualquier expediente para manejarlo discrecionalmente en su despacho, ¿cuáles son las posibilidades de independencia funcional cuando el expediente que llama para manejarlo es el de un compañero que se sienta con él en la mesa de dirección del comité político de las nomenclaturas, ¿no?, de dirección de los partidos, acusado de corrupción o en un proceso de corrupción? Es una cuestión muy sensible, para una cuestión tan sensible en la vida pública de la República Dominicana como este. ¿Cómo debería establecerse en la Constitución eso? ¿Cómo entiende que debe ser? Permítame que le brindamos un cafecito que le trae Kenia. Por favor. Sí, Kenia, muchas gracias. Muchísimas Entonces, gracias. Cristóbal, ¿cómo debería ser esa designación del Procurador General de la República? No hay un modelo, digamos, hay varias modalidades. Yo pienso que relativizando la incidencia del presidente en la designación, es decir, que no sea su sola voluntad. Y aquí yo veo dos opciones: o se traslada al Consejo Nacional de la Magistratura esa designación con el procurador fuera del Consejo, o se crea un mecanismo de validación o de ratificación legislativa, sea por la Cámara de Diputados o por el Senado de la República. Pero más importante que eso es el establecimiento de un régimen de incompatibilidades. Una persona que se haga una lista. Que una persona que sea miembro de la dirección política de un partido no debe ser del partido de gobierno, no debe ser Procurador General de la República. Entonces, yo creo que debe establecerse un criterio de incompatibilidad para que proscriba que cualquier persona que haya tenido un cargo de dirigencia en 5, en 7 años, en los 5 o 7 años previos a su designación, este país sui generis, no debe, Cristóbal, no debe ser
designado procurador. Para decirte, creo que debe establecerse un régimen de inamovilidad relativa. Es decir, yo te designo, te ratifica el Senado o te designa el Consejo Nacional de la Magistratura con ese sistema de incompatibilidades, pero además yo no te puedo designar mañana o cuando me dé la gana. Un régimen de inamovilidad relativa es, bueno, un periodo distinto al por 4 años gubernamental. o por 5 años para garantizar que no coincida. Esa es otra opción, que no coincida con la alternancia en el cambio en la presidencia de la República. Esta cuestión tiene que ser discutida, por supuesto. Vuelvo y digo, no hay fórmulas, no hay una fórmula, hay varias modalidades. Lo que sí creo es que debe conservarse un nivel de participación importante del presidente, porque después de todo el titular de la Procuraduría es quien, por lo menos en el ámbito de justicia, define, dirige e implementa la política criminal del Estado que emana de la presidencia de la República, del gobierno central. En eso no podemos perdernos. Les decía Cristóbal, no solo en el caso del procurador, decía yo, este es un país sui generis porque hemos tenido secretario general o dirigente alto de partido dirigiendo la Junta Central Electoral. Del comité político. Miembro del comité central, comité político de un partido dirigiendo la Junta Central Electoral, miembro del comité central de un partido en la Suprema Corte de Justicia. ¿Implicaría esta modificación también cierta condicionalidad para esos cargos? Bueno, yo pienso que, y lo he dicho mucho, lo quiero reiterar, una persona que tenga que renunciar a un puesto de dirección, de alta dirección en un partido político, no puede ser juez de una alta corte. Porque hoy nos tocó el profesor Luis Henry Molina, qué suerte, pero mañana no sabemos quién nos va a tocar. Mañana no sabemos quién nos va a tocar. Entonces, las previsiones institucionales no se toman pensando en que nos puede tocar César Pina Toribio, un magnífico ex procurador general de la República, jurista consumado, ¿no? Pero nos tocaron otros. Y la razón de ser, lo que explica que nos tocaron otros, es la discrecionalidad y la inexistencia del régimen de incompatibilidades. Así de simple. Otro aspecto que ha sacado el presidente, y lo dijo desde el primer momento, cuando celebraba su triunfo en las elecciones, es poner candado a la Constitución para no habilitar o rehabilitar la reelección. Háblenos de eso. ¿Cuál sería el mecanismo y qué usted piensa de poner candado a la Constitución? Yo me gusta la expresión hacer más rígido el proceso de modificación constitucional cuando él mismo tenga como objeto el tema de la reelección o del periodo de gobierno en general. Y yo creo que esa es, en términos político-institucionales, tal vez la más significativa de cuantas reformas se han propuesto en los últimos años en el ámbito de la reforma constitucional. Porque este tema ha acompañado toda la evolución constitucional y toda la evolución política de la República Dominicana en 180 años, en casi 180 años de vida republicana que tenemos. La cuestión, las pugnas alrededor de la continuidad en el gobierno nacieron en noviembre de 1844. Pedro Santana tenía un impedimento constitucional para reelegirse y la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente de San Cristóbal establecía que el periodo de gobierno duraba 4 años. Él se hizo aprobar un artículo transitorio
que le permitió no solo quedarse 8 años en el gobierno, no solo la posibilidad de quedarse 8 años en el gobierno, sino de quedarse sin ser sometido, sin ser ratificado por las elecciones, por un proceso electoral. Es decir, esta cuestión surgió con la primera Constitución y no ha cesado. No ha cesado hasta el año 2015, y los intentos y todos los amagos que hubo posteriormente a la reforma del 2015 para dar un salto de más de 170 años. 39 modificaciones. 39 modificaciones, de las cuales 35 han tenido como objeto casi exclusivo hacerse un traje. Entonces, no puede ser que un presidente de la República pueda, a su antojo, porque se considera imprescindible, adaptar la Constitución a la medida de sus aspiraciones, de sus intereses. No puede ser. Entonces, yo celebro la propuesta del presidente de la República en este sentido, y creo que para lograr esa idea que él tiene, casi todas las decisiones andan alrededor de elevar los mecanismos de mayoría en los distintos momentos de la reforma. ¿De qué tamaño debería ser el candado? Yo creo que debería dificultarse. Pienso, por ejemplo, que debería empezarse con convertir en orgánica la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Es una ley ordinaria. Pero la aprobación se hace con mayoría que calificada. Se aprueba, no, nunca se ha hecho, o sea, no hay un requerimiento. Es una ley ordinaria que se aprueba como se aprueban las leyes ordinarias. Con 50 más 1. De mitad más 1 del quórum. El quórum. Del quórum significa que puede ser 30. una cuarta parte de los senadores o de los diputados, después que se conforma el quórum. ¿De cuánto cree usted que debería ser esa mayoría? Una ley orgánica, 2/3 de los 66% de la matrícula o de los presentes. 2/3. 2/3, sí. Sí, 2/3 de los presentes. Luego, las reformas en la Asamblea Nacional, que es la reunión de los representantes de ambas cámaras, que suman un total de 222 legisladores. Ahí las reformas se aprueban con mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes. Yo pienso que aquí hay dos maneras de verlo, a mi modo de analizar el tema. Una es incrementar las reglas de mayoría a 2/3 de la matrícula. A 2/3 de la matrícula. Ahora, la regla existente, según la cual las decisiones se toman por 2/3 de los presentes, está acompañada de unas reglas sobre la conformación del quórum para que las sesiones de la Asamblea sean válidas. Entonces, en cualquier reforma, el quórum, la Asamblea sesiona válidamente con un quórum de mitad más 1. Yo digo, la otra opción es incrementar la regla de mayoría para la validez de las sesiones del quórum, llevarla de mitad más 1 a 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea. Y que en ese escenario entonces se podría mantener la regla de mayoría actual para decidir. 2/3 partes, pero de un quórum agravado en el requisito de conformación para su validez. El requisito de mayoría en términos de su conformación para que sean válidas las sesiones. Luego, hay 5 ámbitos en los que la Constitución, en su artículo 272, prevé que si constituyen el objeto, cualesquiera de ellos constituye el objeto de una reforma constitucional, la misma debe ser sometida a un referendo. Lo que esto significa, en blanco y negro, es que no es suficiente con lo que decida la Asamblea Nacional. La Asamblea puede modificar la Constitución, pero esa reforma tiene que ser validada por el pueblo en un proceso de consulta popular que se conoce
como referendo aprobatorio. Entonces yo digo, vamos a incorporar la reforma constitucional en materia de reelección en un sexto tema. Vamos a sumarle un nuevo tema a el artículo 272 de la Constitución, cuando cuando la reforma verse sobre derechos, régimen de nacionalidad y extranjería, régimen de división territorial, sobre el sistema de la moneda y sobre la reelección presidencial, entonces, y los procedimientos mismos de reforma constitucional, entonces debe ser aprobada por un referendo. Creo que si el liderazgo político, digamos, integrado por el gobierno, el presidente de la República, las fuerzas con representación legislativa, logran configurar un régimen agravado de modificación constitucional en materia de reelección presidencial y de duración del periodo de gobierno, se habrá atendido, a mi modo de ver, de la manera más adecuada posible, un mal que ha sido la causa, y esto yo lo quiero decir porque muchas veces pareciera que es por antojo. El tema es... La mayoría de las veces ha sido por antojo. Sí, pero el tema es que lo que ha significado ese uso antojadizo, esa forma de utilización antojadiza de adaptar la Constitución a la medida de los presidentes de turno, ha sido muy trágico. O sea, hay mucha tragedia detrás de eso. Muchas guerras civiles, muchos golpes de Estado, muchos contragolpes de Estado, muchos regímenes despóticos. Y divisiones de partidos. Divisiones de partidos, crisis económica, zozobra económica en cada intento. Es decir, porque en última instancia de lo que se trata es de la anteposición de la voluntad y del interés de una persona o de un pequeño grupo a los intereses generales del país. Uno de los líderes políticos y que también reformó la Constitución en su momento es Leonel Fernández. Él ha estado en desacuerdo, y también el mismo partido Fuerza del Pueblo, de una modificación a la Constitución. ¿Qué piensa sobre esta postura? Y además, ¿podría una modificación a la Constitución cerrarle las puertas a unas nuevas aspiraciones a Leonel Fernández? Yo pienso que las críticas formuladas por el expresidente Fernández a la propuesta del presidente de la República todavía es una propuesta, digamos, una declaración de intención, no hay una propuesta todavía formal de texto, pero las críticas del expresidente Fernández a la iniciativa del presidente de la República creo que son parte normal de su condición de líder principal de la oposición, que ve en este debate una forma de construir un discurso que le dé presencia como agente de oposición, y creo que eso es legítimo. Creo también, o sea, yo supongo que el hecho de que la Constitución del 2010 fuera un proceso impulsado por él. Se fue fruto de las corbatas azules. Del pacto de las corbatas azules. El pacto de las corbatas azules, sí. Vaya corbata. También debe ser una cuestión importante en su posición, o sea, siente que es su Constitución. En esa misma tesitura, Cristóbal, si se reforma la Constitución ahora, Danilo Medina podría aspirar, Abinader podría repostularse en otro periodo, es decir, aunque no ahora, pero podría volver después, porque ahora la Constitución dice 2 periodos y nunca jamás. Pero si se modifica, es otra Constitución, regiría a partir de que se promulgue. Sí, pero tú tendrías, para que el presidente Abinader pueda volver, tú tendrías que cambiar el esquema vigente. Correcto, o sea, pero la pueden hacer, la Asamblea reunida no, puede cambiar todo eso. Yo voy a partir de la premisa de que eso no va a suceder, es decir, el presidente ha sido enfático
Es decir, esta es mi última juramentación, este es mi último periodo, yo no vuelvo y es mi decisión Pero personal. acuérdese que Hipólito juró por Gurabo, todo Gurabo juró Hipólito 57 veces que no iba a volver que no iba a buscar una reelección. Y Danilo, y la buscó hasta, y Danilo también, y Danilo decía, y después bueno, estaban intentando con el transitorio. Pero el tema es, ¿puede Danilo eventualmente volver a repostularse? ¿Puede Abinader, si se modifica, podría volver? Sabemos que él no tiene esa intención, o creemos que no tiene esa intención, Abinader. Vamos a ver. Pero ambos, a ver. Yo no veo un escenario en que el expresidente Danilo Medina pueda volver a ser candidato por una cuestión muy simple. A menos que se modifique el artículo 124 y se cambie la regla de 2 periodos y nunca más, él tiene un impedimento. Él salió del gobierno con un impedimento que viene impuesto no por el transitorio, viene impuesto por la regla de 2 periodos y nunca más, de 2 aspiraciones y nunca más del artículo 124. A menos que eso se modifique, en un sentido distinto, él no tiene ninguna posibilidad de volver a ser candidato. ¿Se podría modificar la Constitución, mantener eso, se podría mantener ese transitorio? Ese transitorio no existe. No. En términos prácticos, en términos de su eficacia, porque las disposiciones transitorias son eso. Ninguna disposición transitoria está vigente de las que tiene la Constitución. Están ahí porque nadie se ha encargado de eliminarlas formalmente, pero no existen, porque transitoria significa que están ahí hasta que se cumpla una determinada condición. ¿Hasta cuándo estuvo vigente la cláusula sobre la integración de los jueces de del Tribunal Constitucional? Hasta que se designaron los jueces del Tribunal Constitucional. La cláusula del transitorio 20º sobre, que fue la que se estableció, o 22º, que fue la que se estableció cuando la reforma del 2015 perdió su eficacia en el año 2020. En el año 2020. Entonces eso no existe. Cristóbal, nos queda un segundo y quisiera saber, con tu permiso, Indira, sí, claro, sobre el plebiscito revocatorio. Es decir, aquí elegimos un senador que a lo mejor ni va, o un diputado metido en narcotráfico, lo que sea. Debería haber un plebiscito, debería contemplar en la Constitución un plebiscito revocatorio. Y ahí mismo sí se podría también unificar las elecciones. Y unificarlas. Ya. Yo sé que es una figura que seduce a una cierta visión de la democracia. Yo tengo mi desconfianza con los métodos plebiscitarios utilizados en ocasión de cargos electivos. Yo pienso que hay diseños institucionales alternos para corregir esas cosas que no pasan, que no tienen que pasar por el juicio político, el plebiscito. Yo creo que uno de los temas que debería pensarse es el de la forma de separación de las elecciones. Yo pienso que es un incentivo a traumas político-electorales mantener las elecciones municipales separadas solo en 3 meses de las legislativas y las presidenciales. O volver al esquema de 2 años o definitivamente unificarlas. Okay. Bueno, muchísimas gracias al abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez por haber concedido esta entrevista. Cristóbal, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Ha arrojado luz. Ustedes sigan en sintonía con El Día, que a la vuelta tenemos más contenido. Gracias, Cristóbal. Gracias a ustedes.